is Mr. Big Time Capital One Bank guy. Mom, please. Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in. Or just drop by. Capital One cafes are open 7 days a week. I could put my spoon collection right here by the ATM, yes. Wow, you weren't kidding, Mom. I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say? There's no fees or minimums on Capital One checking accounts. No, the other one. What's in your wallet? Oh, that's my boy. Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguide for details. Capital One N.A. member FDIC. En un mundo saturado de ruido, presión y movimiento constante, el tesoro más escaso es una mente capaz de permanecer quieta. La claridad se ha convertido en una forma de rebelión, un poder silencioso que separa a quienes son devorados por la vida de quienes la moldean conscientemente. Imagina estar en el centro de una tormenta y aún así sentirte intacto ante el caos. Esa es la esencia del pensamiento estoico. Marco Aurelio, el emperador que gobernó un imperio mientras libraba batallas internas en silencio, dejó un mapa, una forma de elevarse por encima de la confusión, la emoción y el miedo. Su sabiduría no es polvo antiguo, es una fuerza viva, un arma para quien se atreve a pensar con claridad en un mundo diseñado para distraer. Hoy entras en esa arena. Hoy recuperas tu mente. 1. Entrena tu percepción. La percepción es el primer campo de batalla de la mente, el lente invisible a través del cual interpretamos todo lo que nos sucede. Marco Aurelio entendía que el mundo en sí es neutral. Es nuestra interpretación la que le da peso, significado e impacto emocional. Cuando no entrenamos nuestra percepción, nos convertimos en prisioneros de nuestras reacciones no examinadas, arrastrados por cada inconveniente, cada opinión y cada giro inesperado. Pero cuando la afilamos, recuperamos el control. Entrenar la percepción es preguntarte qué importa de verdad, separar lo esencial de lo trivial, lo significativo del ruido. La mayoría vive atrapada en los detalles de sus problemas, incapaz de ver la estructura completa de su vida. Se ahogan en pequeñas frustraciones porque nunca se detienen a observar el conjunto. Marco Aurelio se detenía, respiraba y examinaba sus pensamientos como si pertenecieran a otra persona. Sabía que la conciencia no es pasiva, es una disciplina activa. Ante una dificultad, la pregunta no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quiere enseñarme esto? La percepción transforma obstáculos en lecciones, presión en crecimiento y caos en claridad. Es el arte de elegir tu interpretación en lugar de permitir que tus emociones la elijan por ti. Cuando entrenas tu percepción, dejas de reaccionar a ciegas y empiezas a responder con intención. Descubres que la mayoría de los problemas se encogen cuando los miras desde una altura mayor. Comprendes que tu mente no es víctima del mundo, es la arquitecta de tu experiencia. Y cuando dominas la percepción, abres la primera puerta hacia la paz interior. 2. Aprende a controlar tus emociones. Las emociones son fuerzas poderosas, hermosas cuando se comprenden, destructivas cuando se ignoran. Marco Aurelio nunca enseñó a reprimirlas, sino a dominarlas. Controlar tus emociones no es silenciarlas, sino entender su origen, sus detonantes y sus ilusiones. La mayoría es arrastrada por tormentas emocionales porque nunca se detiene a cuestionarlas. La ira surge, el miedo aprieta, la tristeza pesa y simplemente se rinden. Pero la mente estoica no se rinde. Observa, analiza, elige. El control emocional comienza con la conciencia. La capacidad de detenerte en el momento crítico y preguntarte, ¿cuál es la verdadera fuente de esta emoción? A menudo, la emoción no proviene del evento, sino de la historia que le añadimos. Un retraso se convierte en falta de respeto. Una crítica se convierte en ataque. Un desafío se convierte en amenaza. Pero estas interpretaciones son elecciones, no hechos. Cuando separas emoción de evento, recuperas tu poder. Imagina estar atrapado en el tráfico. Puedes enfadarte y arruinar tu día, o puedes aceptar, respirar y usar ese tiempo para crecer. La situación es la misma. El resultado emocional lo decides tú. Dominar las emociones requiere paciencia,
humildad y disciplina. Exige negarte a permitir que sentimientos temporales dicten acciones permanentes. Te enseña a responder en lugar de reaccionar, a mantenerte centrado incluso cuando el mundo intenta desestabilizarte. Cuando controlas tus emociones, te vuelves inquebrantable. Dejas de ser esclavo de impulsos y te conviertes en comandante de tu mundo interior. Y en ese dominio, descubres una claridad más profunda. Una mente que permanece serena incluso cuando la vida no lo está. 3. Practica la dicotomía del control. La dicotomía del control es uno de los principios más liberadores jamás enseñados. Algunas cosas dependen de ti y otras no. La mayoría del sufrimiento nace de confundir ambas. Marco Aurelio entendía que la paz comienza cuando dejas de intentar controlar lo que nunca fue tuyo. No puedes controlar la economía, el clima, las opiniones ajenas, ni los eventos inesperados. Pero sí puedes controlar tus pensamientos, tus acciones, tu disciplina y tu carácter. Ahí vive tu verdadero poder. Cuando te enfocas en lo que no puedes controlar, drenas tu energía, debilitas tu claridad y creas sufrimiento innecesario. Pero cuando te concentras en lo que sí depende de ti, tu esfuerzo, tu mentalidad, tu respuesta, te vuelves imparable. Imagina enfrentar un revés financiero. No puedes controlar los mercados, pero sí cómo te adaptas, cómo planificas, cómo reconstruyes. Imagina recibir una crítica. No puedes controlar a quien la emite, pero sí si creces con ella, o permites que te envenene. La dicotomía del control no es resignación, es enfoque estratégico. Es la disciplina de no desperdiciar tu vida en batallas imposibles. Es la sabiduría de actuar donde la acción importa y soltar lo que no. Cuando abrazas este principio, el estrés pierde fuerza, el miedo se debilita y la ansiedad se disuelve. Empiezas a moverte por la vida con una calma firme, sabiendo que tu energía está invertida solo donde puede crear un cambio real. Esta es la libertad que vivió Marco Aurelio. La libertad de una mente que sabe exactamente dónde debe situarse. 4. Mantén las virtudes en mente. La virtud es la brújula que mantiene a una persona alineada con su mejor versión, especialmente cuando el mundo se vuelve caótico e impredecible. Marco Aurelio creía que una vida sin virtud es una vida sin dirección, un barco a la deriva sin capitán. La virtud no es un ideal abstracto, es una fuerza práctica que moldea cada decisión, cada reacción y cada momento de claridad. Sabiduría, coraje, justicia y templanza forman la base de la virtud estoica, y cada una fortalece la mente de una manera distinta. La sabiduría te enseña a ver la realidad tal como es, no como tus miedos o deseos la distorsionan. El coraje te permite enfrentar la incomodidad, la incertidumbre y la adversidad sin derrumbarte. La justicia te recuerda actuar con integridad, equidad y respeto, incluso cuando nadie te observa. La templanza mantiene tus impulsos bajo control, asegurando que sigas siendo dueño de tus deseos y no su esclavo. Cuando mantienes las virtudes en mente, creas un marco mental que guía tu comportamiento de forma automática. En lugar de reaccionar emocionalmente, respondes con intención. En lugar de dejarte arrastrar por impulsos, actúas desde principios. La virtud se convierte en un escudo contra la confusión y en un arma contra el caos interior. Imagina enfrentar una decisión difícil en el trabajo, un conflicto en una relación o un momento de debilidad personal. Sin virtud, dependes de la emoción, el ego o el miedo. Con virtud, dependes de la claridad, la disciplina y el propósito. La virtud transforma los desafíos en oportunidades para practicar fortaleza. Convierte la adversidad en un campo de entrenamiento para el carácter. Te recuerda que tu valor no se mide por el éxito externo, sino por la calidad de tus acciones. Mantener las virtudes en mente no trata de perfección, sino de alineación. Es elegir el camino más alto incluso cuando el más bajo es más fácil. Y cuando vives guiado por la virtud, tu mente se vuelve más clara, tus acciones más firmes y tu vida más significativa que cualquier logro externo.
5. Considera siempre la visión general. La mente se vuelve pequeña cuando se enfoca solo en cosas pequeñas. Marco Aurelio entendía que gran parte del sufrimiento nace de perder perspectiva, de quedar atrapado en el marco estrecho del momento presente. Cuando olvidas la visión general, cada inconveniente parece una crisis, cada tropiezo parece un fracaso, y cada desafío parece un ataque. Pero cuando amplías tu perspectiva, todo cambia. La visión general te recuerda que la vida es un viaje largo, no un instante aislado. Te enseña que la frustración de hoy puede convertirse en la sabiduría de mañana, que el malestar temporal suele conducir a un crecimiento profundo, y que los eventos que temes ahora pueden revelarse más adelante como puntos de inflexión. Considerar la visión general es un acto de elevación mental. Es alejarte del lienzo de tu vida para ver la pintura completa en lugar de obsesionarte con una sola pincelada. Es comprender que tu historia es más grande que tu emoción actual, más grande que tu problema actual, más grande que tu momento actual. Cuando adoptas esta perspectiva, dejas de ahogarte en detalles y comienzas a navegar con claridad. Descubres que los tropiezos no son finales, sino capítulos. Entiendes que las opiniones ajenas son fugaces, que las emociones pasan, que las circunstancias cambian. Empiezas a actuar con paciencia, resiliencia y una calma firme. La visión general también te ayuda a tomar decisiones más sabias. En lugar de reaccionar impulsivamente, te preguntas: ¿esto importará en 1 año? ¿En 5? ¿En la historia de mi vida? La mayoría de las veces, la respuesta reduce el problema al instante. Considerar la visión general te libera del sufrimiento innecesario y te ancla en el propósito. Te recuerda que tu vida no está definida por un solo momento, sino por la totalidad de tus elecciones. Y cuando vives con esta perspectiva, la claridad se convierte en tu estado natural. Conclusión: la claridad mental no es un regalo, sino una disciplina, una práctica diaria moldeada por la percepción, el dominio emocional, la virtud y la perspectiva. Marco Aurelio demostró que incluso en un mundo lleno de presión, incertidumbre y ruido, la mente puede mantenerse firme cuando está guiada por la sabiduría. Cuando entrenas tu percepción, controlas tus emociones, te enfocas en lo que puedes influir, vives con virtud y ves la visión general, te elevas por encima de la confusión. Te vuelves más fuerte, más sereno y más intencional. Pensar con claridad se convierte en tu ancla, tu fuerza y tu camino hacia una vida significativa. There he is, Mr. Big Time Capital One Bank guy. Mom, please. Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in. Or just drop by. Capital One cafes are open 7 days a week. I could put my spoon collection right here by the ATM, yes. Wow, you weren't kidding, Mom. I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say? There's no fees or minimums on Capital One checking accounts. No, the other one. What's in your wallet? Oh, that's my boy. Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA, member FDIC.